Hola, muy buenos días. El día de hoy es martes 19 de mayo y vamos a dar inicio a la clase de español. Nosotros veremos el tema de cómo elaborar las preguntas para realizar una entrevista. Nosotros ahorita es muy importante que recordemos qué es una entrevista. La entrevista es el encuentro entre dos personas que conversan en donde una de ellas va a hacer las preguntas y la otra persona va a dar las respuestas. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador. Quien va a dar las respuestas se le llama entrevistado. El entrevistado es una persona experta en el tema. El entrevistador va a hacer las preguntas y se va a preparar mucho. Tiene que saber mucho sobre ese tema. Va a recurrir a diferentes fuentes de información. Esas fuentes de información pueden ser libros, pueden ser periódicos, pueden ser también videos documentales o películas sobre el tema o revistas. Puede consultar también información en algunas redes cibernéticas de información documental. Entonces, se va a tener que preparar. Por lo tanto, a esa persona que es el entrevistador va a tener un tema de interés, el cual lo va a poner, lo vamos a anotar suponiendo que nosotros queremos saber, nuestro tema de interés son los hongos. Es un ejemplo. Aquí tenemos nosotros que es nuestro tema de interés, los hongos. Y debemos de tener varios subtemas. En base a esos subtemas, nosotros vamos a hacer diferentes tipos de preguntas y se lo vamos a hacer a una persona experta, al que domina el tema, que es el conocedor. Bueno, el primer subtema es hongos micro y macroscópicos. Recordemos que los hongos son microscópicos, son los que descomponen o dañan algunas partes del cuerpo, o de algunas partes de alguna planta o de otro ser vivo. Hablemos, por ejemplo, de algunos hongos en la piel, en las uñas, o en las cejas, y también los hongos que tienen, por ejemplo, las plantas, que las van perjudicando, van deteriorándolas hasta dejarlas completamente inservibles. Tenemos nosotros hongos macroscópicos, son los hongos que conocemos como, algunos de ellos son comestibles, otros son venenosos o medicinales, que podemos verlos a simple vista. Los microscópicos no los podríamos ver a simple vista. Bueno, este sería nuestro primer subtema. Aquí nosotros vamos a hacer la primera pregunta a la persona que vamos a entrevistar. Y la primera pregunta es, ¿cuántos tipos de hongo existen? ¿Sí? O bien, ¿qué tipo de hongos existen? Vamos a poner aquí la pregunta, ¿qué tipo de hongos? ¿Qué tipo de hongos hay? ¿Ok? Aquí ya tenemos nosotros nuestra primera pregunta relacionada con nuestro primer subtema. Yo puedo tener más de 3 subtemas para hacer más profunda mi investigación. Entonces tenemos la descomposición. El segundo tema sería la descomposición de los alimentos. Ahí voy a hacer una pregunta que sería, ¿de qué se alimentan los hongos? La pregunta sería, ¿de qué se alimentan
los hongos. Muy bien, ahora tenemos otro subtema. El otro subtema serían hongos que causan daño. Nosotros vamos a hacer preguntas relacionadas con ese tema. Tenemos dos preguntas. Una que sería, ¿qué hongos son venenosos? Vamos a investigar. Vamos a separar un poquito aquí para que... Bueno, aquí podríamos, ¿qué hongos son venenosos? ¿Cuáles serían sus características de esos hongos? ¿Qué hongos son venenosos? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer otra pregunta que sería, ¿cómo los podemos identificar? Como yo les decía, sus características. Primero, ¿qué hongos? Sí, sus nombres. Y la otra es, la siguiente sería, ¿cómo los podemos identificar? ¿Cómo los podemos identificar? Identificar. ¿Ok? Bueno, a partir de este esquema que es tan importante, que es a partir de este esquemita que tenemos, que es el tema, los subtemas y luego las preguntas, aquí quiero mencionarte algo bien importante. A partir de este esquema, vamos nosotros a trabajar o a elaborar las preguntas sobre un tema de tu interés. ¿Sí? Tú le vas a buscar mucha información sobre ese tema y que tú le harías a alguien de tu familia que sea experto, para que no salgas fuera de tu casa, a andar investigando, o con familiares que no has frecuentado. Podrías investigar un tema o simplemente investigar el tema de tu interés y bueno, estructurar o elaborar una serie de preguntas, ¿verdad? Siguiendo estos pasos. Primero, mi tema, los subtemas y mis preguntas más importantes. Aquí algo muy, muy importante es, una característica es la siguiente. Una entrevista, de preferencia, vas a utilizar o se te recomienda que utilices preguntas abiertas, porque con ellas vas a tener mucha más información que con las preguntas cerradas, que son las que te van a dar respuestas nada más muy cortas como sí o no. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a leer, te voy a leer una entrevista. Es la entrevista que se le hizo a una persona experta. ¿Sí? Es una persona experta en biología. Entrevistador. Bienvenida a nuestra escuela, maestra Gloria Sánchez Gutiérrez. La maestra Sánchez Gutiérrez es investigadora en biología. Le hemos pedido una entrevista acerca de los hongos porque nos interesa saber cuáles son más peligrosos. Para comenzar, ¿podría decirnos cuántos hongos distintos existen? ¿Sí? Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuántos hongos distintos o cuántos tipos de hongos hay o existen? Maestra, que es la experta, le ponen aquí maestra, va a dar la respuesta. Se estima que existen más de 1 millón de especies de hongos en el planeta, pero solo se han identificado más de 70,000 especies. Entrevistador. ¿De qué se alimentan los hongos?
Está aquí planteada nuestra segunda pregunta. Responde la maestra. Algunos se conocen como descomponedores porque se alimentan de materia orgánica muerta, como los restos de un árbol o de un animal. Los hongos parásitos viven sobre o dentro de otros seres vivos y se alimentan de ellos, pero no los benefician. Al contrario, pueden causarles algún daño. Los hongos simbiontes hacen alianza con otros organismos para obtener su alimento sin perjudicarlos. Entrevistador: ¿cuáles hongos nos causan daño? Aquí, ¿qué hongos son venenosos o podrían causarnos daño? ¿Qué hongos nos causan daño o no? La maestra contesta: los hongos pueden causar diferentes daños. Algunos actúan como parásitos de plantas y animales. Otros dañan la madera, los alimentos, los libros y hasta obras de arte. Y otros hongos son tóxicos o alucinógenos. Estos envenenan o alteran el funcionamiento de los sentidos. Los hongos tóxicos o alucinógenos que nos hacen sentir muy mal, viendo visiones o cosas raras. Entrevistador le hace otra pregunta. ¿Qué hongos son venenosos? ¿Verdad? Aquí viene la otra pregunta. ¿Qué hongos son venenosos? Maestra, contesta la experta. Decir que un hongo es venenoso no quiere decir que es mortal. Un ejemplo es el Amanita muscaria, que es el hongo rojo con manchas blancas que vemos en los cuentos. Este hongo produce desde alucinaciones hasta daños en el hígado. Su pariente, el Amanita faloides, causa vómito y cólicos dolorosos. El Cortinarius orellanus causa reacciones similares, pero casi siempre es mortal. Otro hongo mortal es Lepiota beola, que es muy pequeño pero muy venenoso. Los síntomas de envenenamiento que provocan la mayoría de los hongos dañinos suelen ser trastornos gastrointestinales, vómito, náuseas, diarreas y fuertes dolores de vientre. Entrevistador. El entrevistador va a hacerle otra pregunta. ¿Cómo los podemos identificar? ¿Sí? Aquí tenemos una de las preguntas que nosotros ya habíamos planteado antes. La maestra, la persona experta, contesta: solo las personas que conocen bien los hongos deben tocarlos o recolectarlos, porque es difícil diferenciar los hongos tóxicos de los que no lo son. Por ejemplo, hay especies de Amanita que son comestibles y otros mortales. Algunos parecen bonitos, pero pueden ser muy peligrosos. El entrevistador: maestra, muchas gracias por la entrevista. Nos ha dado mucha información importante para nosotros. Bien, aquí ya podemos apreciar también en la entrevista que tenemos un inicio, la bienvenida, ¿sí?
Bienvenida a nuestra escuela, maestra Gloria Sánchez Gutiérrez. Es maestra experta en biología. Entonces, aquí está el inicio, la apertura de la entrevista. Y al final ya se desarrolla todas las preguntas con sus respuestas. Nos estamos recabando información y al final se cierra la entrevista con un agradecimiento por su apoyo, por su información y por la visita que nos permitió realizarle o esa persona asistir al lugar donde nos encontramos. Bien, chicos, este es un ejemplo de la entrevista y como habrás visto, con unas cuantas preguntas abiertas principalmente, se extrajo muchísima información. Bien, bueno, pues de esta manera yo quisiera que tú fueras ya preparando, y esa va a ser la indicación de la actividad sugerida, que tú vayas preparando para este nuevo proyecto. ¿Qué preguntas le harías a un experto o una experta en un tema de tu interés que tú quieras saber y conocer? Bien, pues muchas gracias y que estén muy bien. Continúa realizando las actividades y viendo los siguientes videos. Hasta pronto.